Buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a dar comienzo y los invito a observar con mucha atención un nuevo video explicativo correspondiente a la clase número 39 de la unidad número 3. El objetivo que vamos a explicar en esta oportunidad será el siguiente: reforzar contenidos. Esta clase corresponde al día 21 de septiembre y hoy trabajaremos las habilidades de reconocer, comprender y aplicar. Les recuerdo que cuando nosotros visualizamos un objetivo, debemos responder 3 preguntas. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo creen ustedes que los vamos a aprender? Y por último, ¿por qué será necesario en esta oportunidad aprender o reforzar los contenidos? Los invito, niños y niñas, a poder pausar este video y registrar sus respuestas en sus cuadernos. Posteriormente, niños, a que ustedes realicen las respuestas en su cuaderno, se recuerdan las reglas de la sala virtual, ya, las cuales se pueden visualizar en esta diapositiva. Dice: apaga tu micrófono, solamente lo deben encender cuando el docente lo solicite. Enciende tu cámara, ya, para visualizar si estás presente, cómo estás realizando la actividad de aprendizaje y ver cómo te podemos apoyar. Se recomienda, niños, utilizar audífonos, manos libres, ingresar a la sala Zoom con nombre y apellido. El chat solamente se va a utilizar cuando sea necesario y, por último, no rayar las pantallas sin que el docente lo autorice. Ahora, acá la tía Krishna le está presentando los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. A reforzar, recuerden, vamos a reforzar los adjetivos calificativos, las categorías de conectores y, por último, los elementos del cómics. Vamos a recordar la definición de los adjetivos calificativos. Dice: los adjetivos calificativos son los más frecuentes ya que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Acá tenemos, niños y niñas, que dice que los adjetivos pueden indicar tamaño, forma, color, temperatura y sabor, pero también, como lo decía la definición anterior, pueden, niños, indicar cualidades, ya sea, ejemplo, es alegre, está enojado. Ahora, a continuación, dice: describe los siguientes elementos utilizando los adjetivos calificativos. Recuerda mencionar características, a lo que me refería: es alto, es flaco, es mediano, es grande, cualidades, es alegre, está enojado, tamaño, forma, color, temperatura y sabor. Vamos a presentar las imágenes que ustedes van a tener que describir utilizando los adjetivos calificativos. Acá dice: ¿cómo es? ¿Cómo es este televisor, niños? Yo lo puedo describir. Si me voy a la definición anterior, puedo mencionar características, cualidades, tamaño, forma, color, temperatura y sabor. Yo personalmente diría que este televisor es de forma rectangular, ¿ya? Es de color negro, ¿cierto? Tiene imágenes, es grande. ¿Qué más podríamos decir de este elemento? La idea es que ustedes puedan observar las imágenes, poner en su cuaderno televisor y comenzar a describir utilizando los adjetivos calificativos. Posteriormente tenemos esta imagen. ¿Cómo es? ¿Qué dirían ustedes acerca de esta imagen? Los invito también a poder registrarla en sus cuadernos. Recuerden que tenemos que describir utilizando los adjetivos calificativos, cualidades, características, tamaño, forma, color, sabor, temperatura. ¿Tendrá sabor esta rica sandía? Yo creo que sí. ¿Tendrá temperatura? ¿Es frío? ¿Es caliente? Todo eso, niños, los invito a poder registrar en sus cuadernos. Por último, tenemos una rica empanada. Yo sé que ustedes en estas fiestas patrias consumieron mucho esta rica empanada. ¿Cómo es? ¿Ya? Forma, color, sabor, temperatura, cuando ustedes la disfrutaron, ¿cómo era su sabor? ¿Cómo era su temperatura? Recuerden, utilizando los adjetivos calificativos. Ahora, niños, vamos a avanzar a recordar y reforzar otro contenido trabajado en clases anteriores. Dice: ¿recuerdan las categorías de conectores? Niños y niñas, ¿se recuerdan las categorías de conectores que trabajamos en clases anteriores? Los invito a poder recordar con mucha atención.
Tenemos las categorías de causa y efecto, donde están los conectores por qué, por esta razón, por lo tanto, por eso, de manera que, tenemos la categoría de oposición, donde tenemos los conectores, pero, aunque, por el contrario, sin embargo, tenemos la categoría de tiempo, después, más tarde, antes, entre tanto, luego, mientras, y por último tenemos la categoría de adición, donde tenemos los conectores y, además, también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí la tía Alexa los invita, dice, completa las siguientes oraciones identificando el conector adecuado. Acá vamos a tener que identificar y aplicar a la oración el conector adecuado. Dice, Marcelo no realizó sus obligaciones en el hogar. Acá hay un espacio en donde ustedes tienen que identificar qué conector es el correcto. Sus padres lo castigaron. ¿Cuál será el conector correcto, niños y niñas? ¿Ya? Luego que ustedes identifiquen en sus cuadernos el conector correcto, puede ser por esta razón, más tarde y además, dice acá abajito, ¿a qué categoría corresponde el conector seleccionado? Ejemplo, si yo escojo el conector más tarde, ¿a qué categoría corresponde este conector de oposición, de tiempo? Ya ustedes tienen que lograr identificar. Posteriormente tenemos una segunda oración. Dice, María compró una camisa, un pantalón. ¿Qué conector es el adecuado? A, después, B, además, C, más tarde. El conector que usted escoja y estime conveniente, que es el correcto, ¿a qué categoría corresponde el conector seleccionado? La tercera oración dice así, me levanté, luego me lavé los dientes, me fui a trabajar. ¿Qué conector es el correcto? A, más tarde, B, por eso, C también, el conector que usted considera el correcto. Acá, ¿a qué categoría corresponde, niños y niñas? Recuerden que esto lo tenemos que realizar en nuestros cuadernos. Y por último tenemos la siguiente oración. Hoy hace frío, ayer hizo calor. ¿Qué categoría es el correcto? Disculpen, ¿qué conector es el correcto? Luego, más tarde, pero el conector que ustedes consideran correcto. ¿A qué categoría corresponde? Y acá vamos a pasar a otro contenido que también trabajamos en clase, niños y niñas, y la tía Caro Vega les pregunta, ¿qué elementos del cómic recuerdas? ¿Ya? Los invito a poder registrar en sus cuadernos, niños, qué elementos del cómic ustedes recuerdan que trabajamos en clases anteriores. Acá tenemos algunas definiciones para que ustedes logren recordar el contenido. Tenemos la viñeta, dice, es cada parte que compone un cómic. Se refiere a los cuadros que contienen los dibujos y el texto escrito. Muchos me decían, tía, eso se llaman cuadritos. No se llaman cuadritos, se llaman viñetas. Luego tenemos los globos. Son los pensamientos o diálogos de los personajes los que se encierran dentro de un globo y son colocados generalmente arriba de las cabezas de los personajes. Pero en clases trabajamos, niños, que existían diferentes tipos de globos. Acá dice, ¿qué tipos de globos de texto existen o recuerdan ustedes que trabajamos en clase? Trabajamos el globo, que es normal, el globo cuando los personajes hablan despacio, el globo de pensamiento y el globo de texto de grito. Esos fueron los 4 tipos de globos de texto que trabajamos cuando vimos el contenido del cómics. Posteriormente tenemos las onomatopeyas, que dice que son las imitaciones del sonido a través del lenguaje y acompañan las imágenes, colaborando en la representación del sonido. Acá tenemos boom, boom, pom, chac. Acá todo esto, niños, se llaman onomatopeyas. Esto fue lo que también visualizamos en clases anteriores. Ahora los invito, niños, ¿ya? Acá hay uno de los cómics que realizó uno de sus compañeros en este concurso que realizamos. Los invito a observar chicos, con mucha determinación el cómic que está en esta imagen. ¿Lo observaron? Una vez que ya está bien observado, que ustedes pudieron identificar, vamos a responder en nuestros cuadernos estas 3 preguntas. Dice, ¿cuántas viñetas observas? ¿Cuántas viñetas hay en este cómic, niños? ¿Cuál es la onomatopeya que utilizó el compañero en este cómics? Y por último,
¿Qué tipo de globos visualizas? Acá están hablando de plural, ¿cierto? ¿Qué tipo de globo utilizó el compañero para elaborar este cómic? Y acá está la tía Názare preguntándole a los niños de los cuartos básicos si existe alguna duda, alguna pregunta. Ya si ustedes no tienen la oportunidad de participar en clases online, los invito a poder registrar ya su pregunta y enviarla a través del correo de la asignatura. Y para finalizar, niños, como siempre, los invito a poder registrar y responder estas preguntas en sus cuadernos. Dice, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Lo que más me gustó en esta clase fue, lo que más me costó hacer en esta clase fue, ¿ya? Los invito a poder responder, niños, en sus cuadernos con mucha claridad. Y acá dice, momento de jugar. Los invito, niños, a poder acceder a este link que se presenta para que puedan disfrutar de un entretenido memorice, ¿ya? Que engloba los contenidos que reforzamos el día de hoy. O sea, los adjetivos calificativos, las categorías de conectores y por último, los elementos del cómics. Y acá estamos la tía Názare que dice buen trabajo, la tía Krishna que dice genial, la tía Caro Vega que dice muy bien y la tía Ale que dice excelente. Las 4 tías los felicitamos por el trabajo que están realizando, niños, y a seguir cuidándose. Los dejo y los vemos en otra oportunidad.